iguala a las personas en situación de calle con la basura y es tal cual lo que estamos diciendo. O sea, ya estamos llegando a un nivel en el que no hacen falta eufemismos, no hace falta disfrazar las cosas, estamos en ese punto. Una agenda distinta. Gaby del Elisi, información general en Maldita Suerte. Hay preocupación y por supuesto levantó el repudio de muchas organizaciones una nueva licitación que está haciendo el gobierno de la ciudad de Buenos Aires que iguala a las personas en situación de calle con la basura y es tal cual lo que estamos diciendo. O sea, ya estamos llegando a un nivel en el que no hacen falta eufemismos, no hace falta disfrazar las cosas, estamos en ese punto del gobierno de Horacio Rodríguez Larreta, que avanzó con esta licitación para adjudicar el servicio de relevamiento de condiciones que impactan en la higiene de la ciudad. Voy a decirlo de vuelta. Por favor, repetilo. Es lo que va a hacer alguna de las empresas que va a ganar esta licitación. Servicio de relevamiento de condiciones que impactan en la higiene de la ciudad. Es decir, una empresa que va a recorrer las calles y supuestamente va a identificar las, entre comillas, incidencias, y esto lo dice la licitación, que afectan la imagen de la ciudad limpia. O sea, todo lo que visualmente no esté muy bueno, eso es lo que va a relevar la empresa y después le va a informar a quien corresponda. No sé si se entiende lo que estoy diciendo. Sí. La preocupación radica, obviamente, en lo que se expone en los pliegos de esta licitación y las especificaciones de cuáles serían esas incidencias, nuevamente, entre comillas, que contaminan visualmente la ciudad. Uno de los referentes a quien siempre nosotros recurrimos porque sabemos y conocemos de su compromiso y de su laburo desde hace más de 20 años para con la gente en situación de calle es Horacio Ávila. Seguramente lo deben haber escuchado varias veces en este programa porque realmente charlamos mucho con él para saber justamente la problemática de la gente que vive en la calle, porque él está muy de cerca inmerso en esta problemática, primero porque él mismo vivió en la calle durante mucho tiempo y cuando logró salir, logró armar esta organización que se llama Proyecto 7, por eso para nosotros es un referente y por eso siempre cuando surgen estas cosas vamos a hablar con él. Hablamos sobre esta licitación y sobre los puntos críticos que encendieron todas las alarmas. El gobierno de la ciudad de Buenos Aires saca una nueva licitación a través del Ministerio de Espacios Públicos que tiene que ver con hacer un relevamiento por parte de una empresa privada a la cual se le va a adjudicar 1.526 millones de pesos para relevar las condiciones que puedan incidir en la higiene urbana de la vía pública y que situaciones que sean susceptibles de producir contaminación visual. Dentro de esto, lo que ponen como para relevar son situaciones de desechos o basuras por parte de industrias o comercios, poda de árboles, pero también pone las ranchadas o espacios donde están las personas en situación de calle y a los recicladores urbanos. O sea, pone en una misma bolsa personas con desechos o con basura. La verdad es muy impactante que en esas situaciones, entre comillas, que mencionábamos, que afectan o produzcan contaminación visual, se incluyan a las personas en situación de calle y a los recicladores urbanos junto con los residuos industriales, los de comercio, poda de árboles, residuos voluminosos. Claro. La verdad que es, no sé qué les pasa a ustedes, pero... Sí, es eso, son basura. Sí. Afectan la contaminación visual de los que ellos quieren que sea una ciudad limpia, ¿no? Sí, el pobre viviendo en la calle es feo a la vista. Es feo a la vista. Te caga la visual. Imagínate que viene un alemán y tiene que ver eso. Sí, que tiene que ver un pibe juntando cartones. Claro, imagínate que es terrible. Entre las organizaciones volvió a flotar el fantasma de la UCEP. Por eso hablábamos de esta
nueva USEP, se están preguntando si vuelve la USEP. La USEP era la Unidad de Control de Espacios Públicos, un organismo que fue creado por el entonces jefe de gobierno porteño Mauricio Macri en el año 2008, que tuvo un prontuario realmente tremendo. Ahora vamos a hablar un poquitito más de eso, pero escuchemos qué dice al respecto Horacio Ávila. La verdad que es preocupante. En principio, una licitación que no creemos que sea necesaria, porque está la Agencia Gubernamental de Control, que está todo el tiempo recorriendo la ciudad. Espacios Públicos tienen sus propios vehículos y gente que recorre la ciudad viendo y informando de estas situaciones, por otro lado. Y después la verdad que nos preocupa muchísimo esto de que se esté creando una nueva USEP con presupuesto propio, privatizada. Si recordamos un poco lo que fue la USEP, fue un grupo de choque, digamos, de espacios públicos con las personas en situación de calle, donde hubo represión muy violenta, nocturna, de madrugada, con desalojo de personas y sus pertenencias, digamos, que la verdad que no nos gustaría volver a vivir. Proyecto 7, que es la organización cuyo referente es Horacio Ávila, emitió un comunicado en el que alertaron que esta licitación se hace bajo la órbita del Ministerio de Espacio Público de la ciudad, que responde a una visión claramente discriminatoria y expulsiva del gobierno de la ciudad. Y sigue diciendo el comunicado, esto nos lleva a hacernos las siguientes preguntas. ¿Se está creando una nueva USEP con presupuesto propio y privatizada? ¿No es el Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat quien debe encargarse de las personas en situación de calle? ¿No tiene el Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat un relevamiento ya sobre la población y sus ranchadas? ¿Vuelven los operativos violentos, nocturnos y expulsivos? ¿Qué se va a hacer con esta información? Es una muy buena pregunta, porque esta empresa que va a ganar la licitación por $1,5 millones, un poquito más de $1,5 millones, pesos, ¿no? 1.500 millones, ¿no? 1.500 millones, no $1,5 millones, 1.500 millones, perdón. Mala mía. Claro. No, $1,5 millones es muy barato. No, 1.500 millones es el presupuesto. Que va a ganar una empresa privada. Lo que va a hacer es relevar toda esta información. Bueno, ¿qué van a hacer con esa información? Esta es la última pregunta que le hicimos a Horacio Ávila, referente del Proyecto 7. ¿Qué se va a hacer con esa información, no? Porque en su momento, a través de espacios públicos, la Policía Metropolitana tenía armado un mapa de ranchadas de personas en situación de calle en la Ciudad de Buenos Aires, y luego eso servía como información a la USEP también para salir a reprimir y desalojar. Y por otro lado, que digamos, consideramos que ese dinero debería aplicarse para reforzar todo lo que tiene que ver con los programas sociales que atienden a las personas en situación de calle, y no para esto que claramente, como dijimos antes, ya se puede hacer de otra forma. Y también es preocupante esto de que una empresa privada o privados estén relevando a personas, una empresa privada que no conocemos ni quién es, ni de dónde proviene, y pasando esa información tampoco sabemos a quién. Varias cosas, ¿no? Además, el punto exacto en el que Horacio también dice, ¿para qué van a hacer esto si ya existen organismos que forman parte del gobierno de la ciudad, que son parte del Estado de la Ciudad de Buenos Aires, que hace ese trabajo? Primero, ¿por qué gastar ese dinero en algo que ya existe? Ese es un punto muy interesante, más allá de esta barbaridad que estamos escuchando, digamos, de lo impactante que es para las organizaciones, y dentro de estas organizaciones también incluimos, por ejemplo, la Asamblea Popular por los Derechos de las Personas en Situación de Calle de la ciudad, y que están realmente muy impactados, como decíamos, sobre todo por la forma explícita en la que aparece la licitación. La verdad que leer la licitación impacta mucho en ese sentido, que pongan en un mismo nivel los desechos urbanos con los de personas en situación de calle, y dicen que si bien efectivamente redactado de esa forma, manera, no hay entonces, interpretación, no hay nada. No hay interpretación. Dice que, digamos, más allá de que tienen muy en claro cuál es el accionar de este gobierno, muy expulsivo, por supuesto, en ese sentido, nunca imaginaron que iban a llegar al nivel de poder decirlo tan abiertamente y dejarlo plasmado por escrito en una licitación. Es, la verdad, es como un corrimiento ya, digamos, de los límites a los que estábamos acostumbrados. Desde la Asamblea
Asamblea Popular dicen que la licitación responde a los giros a la derecha que se vienen dando para referirse a estas poblaciones que son objeto de odio, las poblaciones, o como por ejemplo, digamos, el colectivo de gente en situación de calle. Una jugada bastante electoralista que busca agradar a determinados sectores, dicen desde la Asamblea Popular. Antes aparecía un poco más lavado, ahora ya nos enfrentamos a estos discursos muy explícitos. Y en relación, ya para ir terminando, a qué van a hacer con la información que recolecten, bueno, la preocupación es que pueda servir para que se hagan operativos represivos nocturnos como lo hacía la UCEP. Para quienes no vivieron aquella época o no recuerden, la UCEP de Macri, que saben quién la manejaba, ¿no? ¿Te acordás? Acá sí, ustedes se acordaron. Ustedes se acordaron porque me lo dijeron recién y digo, sí, efectivamente iba a hablar de eso, que la manejaba la UCEP Pepín Rodríguez Simón, un nombre que ahora nos suena muchísimo, porque es un hombre que no quiere volver. El señor que no le gusta volver a la Argentina. De Uruguay, ahí está, en Montevideo. Vivir en Uruguay. Sí. Lindo. En esa época la información se remitía, la información que relevaba la UCEP, además de hacer esos operativos nefastos, muy, muy violentos. Yo recuerdo en alguna oportunidad cómo incluso la emprendieron contra una mujer embarazada de la que además abusaron. Era una patota paraestatal que salía a las calles a cagar a palos a la Hicieron gente perder que vivía el en la calle. embarazo. Claro, y agarraban así, sin mirar y sin importar todo lo que tuvieran, lo metían en un contenedor de basura y chau, listo. Muy impresionante, les quemaban las cosas, el la gobierno verdad. de Macri como jefe de gobierno. Muy violento. Bueno, y en ese momento lo que hacían era el relevamiento de todo lo que hacían, era información que le pasaban a la Policía Metropolitana, que también, digamos, en esa época era la Policía Metropolitana, que se encargaba también de ese trabajo, ¿no? De llevar las camionetas, etcétera. Bueno, obviamente entonces la preocupación actual de las organizaciones radica en que los relevadores, estos relevadores del nuevo servicio, van a tener que registrar en una aplicación móvil con ubicación precisa si encuentran, por ejemplo, asentamientos de personas en situación de calle. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar con esa información y el fantasma nuevamente de la UCEP? Pero además de todo, encima una UCEP privatizada preocupa muchísimo y encendieron todas las alarmas. Un escándalo. El informe de Gaby Del Elisi en Maldita Suerte. Un país unido por la radio.